¿Cómo llega el Junior de Barranquilla a su duelo por Copa Libertadores ante Colo-Colo? Mañana se enfrenta por los octavos de final de la Copa Libertadores Colo-Colo frente a Junior de Barranquilla. El equipo de Colombia visita al equipo chileno en el Estadio Nacional. ¿Y cómo llega el equipo de Arturo Reyes a esta instancia? Que es la pregunta y es lo que vamos a analizar en este video. Las sensaciones son negativas, sobre todo en este inicio de semestre. Se ha mostrado un Junior y sobre todo vamos a empezar por la parte, por el sistema ofensivo, y es que creo que el Junior está teniendo muchos problemas a la hora de construir y se está basando y está dependiendo mucho tanto de la figura de José Enamorado por el sector derecho como por el sector izquierdo de Gabriel Fuentes. Y sobre todo Gabriel Fuentes, ante la ausencia de David Caicedo, que salió del club, ha tenido y está teniendo mucho más peso y una responsabilidad mucho más exigente, por decirlo de algún modo, ya que como David Caicedo salió del club, perdió mucho peso por ese sector, el equipo de Barranquilla, y todo el peso en ese ataque está recayendo en la figura de Gabriel Fuentes. El equipo de Arturo Reyes, tras las llegadas y las salidas que tuvo en este mercado de pases, se ha organizado, sigue organizándose en un 4-2-3-1, pero movió la posición de Jimmy Chará al costado izquierdo, colocó a Hinojosa por detrás de Carlos Vaca como una especie de enganche, José Enamorado, y más o menos el resto del equipo es casi igual de lo que venimos viendo en el semestre anterior. Entonces, como mencionamos en un principio, las dos figuras en las cuales está recayendo todo el peso del ataque están siendo José Enamorado y Gabriel Fuentes. ¿Qué pasa? Que a la hora de activar tanto a Gabriel Fuentes como a José Enamorado, pero sobre todo a José Enamorado, el equipo está cayendo en una constante, digamos que está siendo predecible a la hora de activarlo, y además, derivado de que es un equipo que tiene un ritmo muy lento, que tiene una posesión muy lenta, que le cuesta acelerar los ataques, que es algo que nosotros hemos mencionado en videos anteriores donde hemos analizado el equipo de Arturo Reyes, le está costando, como no es un equipo que sepa acelerar las jugadas o darle velocidad en ciertas zonas del campo cuando lo necesita. A la hora de activar a José Enamorado, el rival tiene todo el tiempo y el espacio para defender cualquier acción individual que pueda llegar a hacer o a realizar José Enamorado. Y es por eso que muchas veces José Enamorado no solo es que está recibiendo en una altura un poco más baja, sino que además está recibiendo al pie y con mucha marca alrededor. Entonces se le está haciendo muy complicado a José Enamorado ser un jugador desequilibrante por su sector. Y si bien por el sector izquierdo las incursiones y los desdoblamientos de Gabriel Fuentes siguen haciendo ese daño que nosotros hemos mencionado que hace, porque tiene digamos que tiene una lectura y un timing muy bueno Gabriel Fuentes para saber cuándo atacar esa última línea defensiva, esa última línea rival. La verdad es que depender mucho de dos figuras como lo son Gabriel Fuentes y José Enamorado le está permitiendo a las defensas rivales, lo vimos contra Boyacá Chicó, lo vimos contra Bucaramanga, lo habremos visto en algún otro partido, le ha facilitado la tarea al equipo rival, a la defensa, al bloque rival, para defender la amplitud y la profundidad. Con Boyacá Chicó tuvo muchos problemas el equipo de Arturo Reyes para poder explotar esa última línea del Boyacá Chicó, por lo que venimos mencionando, tanto porque no tiene velocidad y sobre todo porque no está teniendo la precisión, el timing y la variedad a la hora de atacar. Entonces, sumado a eso, no solo es que está teniendo problemas para profundizar, para atacar la profundidad por ambos costados, sino que además es un equipo que no tiene juego por dentro. Con Hinojosa, nosotros mencionábamos que Hinojosa es un perfil mucho más distinto a lo que tenía en plantilla el semestre pasado. Tanto Jimmy Chará, tanto Carlos Cantillo
se me da algún otro nombre, pero era un perfil mucho más creativo, mucho más de pausa, mucho más de imaginación, de inventiva, etcétera. Pero la verdad es que no está sabiendo utilizarlo Arturo Reyes y sobre todo es que lo está activando muy poco. Y uno se pone a ver las estadísticas de cuánto puede llegar a intervenir, cuánto ha intervenido en promedio Roberto Hinojosa en los partidos en los que ha sido titular. Y la verdad es que ha sido un promedio mucho más bajo. Y cuando él se activa es más por rebeldía propia de él que porque hay una estructura alrededor que lo está potenciando o que le está permitiendo a él intervenir de la mayor cantidad de veces que pueda. Porque cuando uno tiene un jugador como Roberto Hinojosa con esa creatividad y lo vimos en Unión Magdalena, la intención o la idea que uno creería como analista es la posibilidad de que Roberto Hinojosa entre la mayor cantidad de veces posibles en contacto con el balón, ya sea para gestionar los ataques, para hacer un lanzamiento, para hacer como un lanzador, para conectar por dentro, para ganar la espalda de los mediocampistas rivales, etcétera. Pero eso no lo está teniendo con Roberto Hinojosa, pero no es tanto por la figura de Roberto Hinojosa, sino es tanto por la estructura en general y cómo se está construyendo o qué tipo de equipo es el de Arturo Reyes, el Junior de Arturo Reyes, porque y esa es digamos que lo podemos juntar y lo podemos hilar con lo que mencionamos al inicio sobre depender tanto de los del juego por los costados, y es que el Junior de Barranquilla le cuesta juntar, hilar pases, tener digamos que hilar unos 5, 6, 7 pases cortos por dentro para tratar de mover un poco más la defensa, el bloque rival, para tratar de incursionar por dentro, de tocar por dentro, buscar sociedades por dentro, y muchas veces el equipo recae en lanzamientos hacia los costados como mencionamos en un inicio. Entonces, en ese sentido, por esas mismas formas que tiene el Junior de atacar, de jugar mucho en largo, sobre todo cambiando, buscando cambios de orientación, ya sea construyendo por izquierda para buscar por derecha a José Enamorado y luego buscar por izquierda a Gabriel Fuentes, es que el equipo muchas veces pasa desapercibido la figura de Roberto Hinojosa, y es algo que el Junior tiene que tener en cuenta si quiere mejorar. ¿Cuál es el aspecto que yo creo que le puede llegar a servir mañana? Es que el equipo, si algo ha tenido en esta Copa Libertadores, es que ha sabido competir más de visitante que de local. De local, volvemos a decirlo, es un equipo que le ha costado un montón saber construir, tener esas posesiones largas de balón, detectar y tener esa sensibilidad para saber cuándo poder acelerar en las posesiones largas de balón, en qué zonas, y poder tener un juego un poco más por dentro, más variado, y no depender tanto de la figura de Roberto Hinojosa por el sector, de José Enamorado por el sector derecho, como de Gabriel Fuentes con sus desdoblamientos por el sector izquierdo. Y en ese sentido el Junior sacó su clasificación de visitante jugando en una postura un poco más conservadora, haciéndose mucho más fuerte, partiendo más de su fortaleza defensiva, y a partir de ahí buscar sobre todo las transiciones ofensivas y los contragolpes, que en ese sentido, si alguien ha sido muy protagonista en esos escenarios, en ese contexto, ha sido Carlos Vaca. Sobre todo en ese rol de retroceder un poco para luego activar los costados. Recuerdo ese partido frente a Liga de Quito y frente a Botafogo, esos descensos que hacía Carlos Vaca para luego, sobre todo, activar la velocidad de José Enamorado al espacio. Entonces, creería yo que bajo las falencias que tiene el Junior y que ha demostrado el Junior en este inicio de semestre, y sobre todo teniendo en cuenta cómo fue el desarrollo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y cuáles fueron los resultados positivos que sacó el Junior en esa fase, creo que mañana veremos sin duda alguna un equipo de Arturo Reyes mucho más conservador, mucho más a la expectativa, y tratando de explotar sobre todo el juego al espacio, los contragolpes, las transiciones ofensivas, sobre todo, vuelvo y digo, porque tiene un gran lanzador en ese aspecto que es Carlos Vaca,
siendo descendiendo y luego activando hacia los costados, y porque tiene jugadores rápidos que pueden desdoblarse al espacio bastante bien, ya sea José Enamorado, ojalá que Jimmy Chará, que es otro nombre que viene siendo muy criticado por parte de la hinchada juniorista, y la verdad es que nosotros lo hemos dicho muchas veces. El Jimmy Chará, este no es el Jimmy Chará de la gente, que la gente cree, porque es un Jimmy Chará un poco más, que ya no tiene esa explosividad y que nunca fue un jugador de pausa, pero en lo que él era bueno, ya no lo está haciendo tan bueno por cuestiones diversas, por la edad, porque ya no tiene la velocidad, ya no tiene la explosividad, etcétera. Pero en ese sentido, ojalá que el día de mañana Jimmy Chará, por el bien del equipo de Arturo Reyes, si llega a ser titular, que yo creo que puede llegar a ser titular, seguramente tenga un buen partido, porque lo va a necesitar. Entonces tendrá José Enamorado, tendrá Jimmy Chará por un costado. Veremos si apuesta, como fue ese partido frente a Liga de Quito, por una línea más de 5 y tratando de darle más libertad a los tres jugadores de arriba, o si va a apostar por Hinojosa y se mantendrá en ese 4-2-3-1, no lo sé. Yo creo que puede llegar a estar prefiriendo un poco más esa línea de 5 con ese 5-2-3, por ahí un 5-4-1. Pero veremos. Hay otro jugador que me parece importante mencionar y que le puede llegar a dar muchas soluciones, sobre todo al equipo. Y es que si Jimmy Chará no está como no ha estado, porque Jimmy Chará no ha estado a la altura de las expectativas, y nosotros esto de uno u otro modo lo teníamos claro, yo creo que la figura de Jairo Moreno empezará a ganar puntos, sobre todo porque Jairo Moreno sí es un jugador que a nivel de sensibilidad técnica es un jugador que tiene una sensibilidad técnica valiosa, que le puede llegar a aportar, que puede llegar a tener, digamos que esa conexión, esa química con jugadores como Gabriel Fuentes, como el mismo Roberto Hinojosa y como el mismo José Enamorado, si en algún momento, en algún ataque se llegan a juntar y llegan a compartir espacio. Entonces yo creo que Jairo Moreno es un jugador que le puede llegar a dar cierta creatividad desde el sector izquierdo, y que puede llegar a tener esa química, construir un poco más de feeling, tener un poco más de explotar mucho más alguna relación afectiva que se pueda llegar a construir entre Gabriel Fuentes y Jairo Moreno, porque eso es algo que no hemos visto mucho en Jimmy Chará y mucho en Gabriel Fuentes. Son dos jugadores que cuando el uno está por fuera, el otro se pone por dentro, y cuando Gabriel Fuentes ataca por dentro, Jimmy Chará está por fuera, pero a pesar de que comparten el mismo sector, no hay esa química, no hay esa relación, y el fútbol al fin y al cabo es un deporte de relaciones mediadas por un balón. Entonces veremos si llega a apostar por Jairo Moreno, que a mí me parece una apuesta, vuelvo y digo, por experiencia, porque le puede llegar a dar variantes en ataque por la creatividad, por la finura técnica que tiene Jairo, y obviamente le puede dar un poco más de rebeldía, porque eso es algo que tampoco ha mostrado Jimmy Chará, y es rebeldía. Veremos cómo se desarrolla el partido el día de mañana, veremos qué postura toma Arturo Reyes, cómo afronta este partido, porque será clave en el devenir de su presencia en el club de Barranquilla, en dado caso de que nos saque un buen resultado. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.